Hola, ¿cómo están? Buenos días. Seguimos con el tema de hidrocarburos. Chicos, recuerden que son compuestos que están formados por carbono e hidrógeno principalmente. Ya vimos a tres grupos de ellos que son alcanos, alquenos y alquinos. Y el día de hoy vamos a ver a los compuestos aromáticos. Entonces les voy a compartir la pantalla para que veamos la presentación. ¿Ya está listo? Bueno, ¿dónde vemos estos compuestos aromáticos? Como su nombre lo dice, se les dio este nombre porque precisamente producen cierto aroma. Sin embargo, después se dieron cuenta que no todos lo producen, pero bueno, se les quedó ese nombre genérico. ¿Dónde es que vemos estos tipos de compuestos? Bueno, los usamos en nuestra vida cotidiana, como por ejemplo el benceno, el tolueno, el ácido benzoico. El benceno se emplea, por ejemplo, como sustituyentes para combustible de motores y también puede ser un disolvente de grasa, aceite y pinturas. El tolueno, que se emplea en la fabricación de explosivos y colorantes. El ácido benzoico, que se emplea como desinfectante y como conservador de alimentos. El benzaldehído como saborizante, el naftaleno como germicida y parasiticida, es decir, que mata gérmenes, parásitos. Pero también se emplean, por ejemplo, el fenol en medicamentos para preparar medicamentos. Recuerden que esto se los mencioné cuando empezamos a hablar de hidrocarburos. Por ejemplo, el fenol se utiliza para la elaboración de la aspirina. También para elaboración de perfumes, fibras textiles. Y entonces, como se pueden dar cuenta, estos compuestos, pues que son compuestos orgánicos, están presentes en nuestra vida cotidiana. Entonces, tal como vimos en los anteriores compuestos, en alcanos, alquenos y alquinos, vamos a ver estos cómo se nombran, sus reglas de nomenclatura. Bueno, entonces comenzamos con el benceno. Entonces, los compuestos aromáticos están integrados por los derivados del benceno. ¿Qué es el benceno? Pues es un compuesto formado por un anillo en el cual hay 6 átomos de carbono, con 3 enlaces dobles, alternos o conjugados. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se acuerdan que hasta antes, para alcanos, alquenos y alquinos, vimos que son cadenas abiertas, ¿no? En este caso, entonces son compuestos acíclicos. En este caso, para los compuestos aromáticos, son compuestos cíclicos y son cadenas cerradas. Entonces, dice aquí, está compuesto por 6 átomos de carbono y en su fórmula desarrollada, pues lo veríamos de esta manera. Cada carbono tiene un nitrógeno, como pueden ver. Bueno, de este benceno, de este compuesto, podemos tener su fórmula desarrollada o las estructuras resonantes. En las estructuras resonantes vemos la figura del hexágono y sus dobles enlaces. Sería como una fórmula línea-ángulo, ¿se acuerdan? Una fórmula geométrica. Entonces, las estructuras resonantes son dos. Una es esta que ustedes ven aquí, pero otra es con los dobles enlaces en estas partes donde esta forma las tiene vacías. Entonces, esta sería la otra estructura resonante, la que le estoy marcando en rojo. Aquí sería el otro doble enlace. Entonces, también tenemos a la forma híbrida, y la forma híbrida lo que nos representa, pues es precisamente estas dos estructuras resonantes en una sola. Por eso es que vemos aquí el círculo y la fórmula geométrica. Ahora, en esta parte vamos a ver los derivados monosustituidos del benceno y vamos a ver precisamente cómo se nombran cuando tenemos un solo sustituyente o una ramificación. Recuerden que en los sustituyentes, perdón, son los grupos alquilo.
Entonces, por ejemplo, tenemos que se llama fenol. Si tenemos al grupo OH como sustituyente, ¿no? En este compuesto, por ejemplo, se llama anilina. En este compuesto se llama tolueno si tenemos al grupo metil, ¿no? En este caso tenemos al ácido benzoico, si tiene aquí este grupo carboxilo, y así los demás. Estos compuestos ya tienen su nombre, por decirlo así, fijos, y son los nombres comunes, ¿no? Que en este caso, no como tal son los nombres de acuerdo a reglas de nomenclatura, sino son los nombres comunes. Bueno, y así tenemos a otros más, como el benzaldehído, como el fenol, que ya vimos en la diapositiva anterior, el anisol, la acetofenona, el estireno, el tolueno, que igualmente ya vimos en la diapositiva anterior. Sin embargo, hay otros derivados del benceno que no tienen grupos prioritarios, y entonces su nombre se integra por el nombre de la ramificación, seguido por la palabra benceno. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el anillo de benceno y tenemos a un cloro. Entonces, ¿cómo se llamaría este compuesto? Pues solamente se llama cloro-benceno. Cloro, porque es el nombre de la ramificación, y la terminación benceno. Tenemos bromo-benceno, porque aquí tenemos al bromo. En este caso tenemos al yodo, entonces sería yodo-benceno. En este caso tenemos al nitrobenceno con el grupo nitro, al etilbenceno con el grupo etil o el grupo alquiloetil. Después, los derivados disustituidos, es decir, que tienen dos sustituyentes. Entonces, en este caso tenemos como punto número 1, vamos a ver cuando hay grupos prioritarios. En este caso, estos grupos dan el nombre base al derivado del benceno que los contiene. Entonces, si hay dos grupos, pues existe jerarquía de prioridades. Entonces, por ejemplo, este sería el primero, que se nombraría, este es el segundo, este es el tercero y este es el cuarto. En base, dijimos, a jerarquía. Igualmente siguen el mismo orden: 5, 6, 7 y 8. De esta manera, entonces, tendríamos cómo se nombran de acuerdo a si hay grupos prioritarios. Ahora, ¿qué pasa si hay grupos no prioritarios? En este caso, llamamos grupos no prioritarios a aquellos que no proporcionan un nombre base al derivado y solo se consideran como ramificaciones. ¿A quienes tenemos aquí? A los halógenos, como el flúor, el cloro, el bromo y el yodo. A los grupos nitro y todos los grupos alquilo, excepto el metilo, porque recuerden que el metilo forma un compuesto ya en sí, con el benceno. Entonces, cuando el anillo de benceno tiene dos ramificaciones, existen tres opciones de acomodo, cada una con su prefijo correspondiente. Entonces, por ejemplo, si el bromo está en el carbono 1 y en el 2, se llama, el sustituyente, perdón, en este caso es bromo, pero bueno, si está en el carbono 1, 2, se llama orto y se abrevia como O. Si está en el 1 y en el 3, se llama meta, y entonces, como ven aquí, son dos y son diferentes. Entonces, se abrevia como M. 1, 4, si está en el carbono 1 y en el 4, entonces se llama para y se abrevia como P. Entonces, siempre comenzamos a numerar igualmente como se numeran, recuerden, las cadenas abiertas para alcanos, alquenos y alquinos. Entonces, aquí, por ejemplo, empezamos a numerar los bromos, y entonces el 1, bueno, da igual cuál sea el 1, pueden tomar este o este, y entonces por esa razón aquí se llama 1, 2, ¿no? Está en el carbono 1 y en el 2. Aquí igualmente está en el 1, perdón, aquí este es el 1 y este es el 3. Por eso es cloro-nitrobenceno, y luego aquí está el flúor, este sería el 1,
y este sería el carbono 4. Estos son otros ejemplos. Entonces tenemos entonces al diclorobenceno. Entonces tenemos aquí el 1, 2, dicloro porque son 2, terminación benceno. En este caso tenemos al 1 bromo 3 clorobenceno. Se toma igual como, dado que son diferentes, entonces numeramos en orden alfabético, y entonces tenemos al bromo primero, y en el carbono 3 al cloro, por eso sería 1 bromo, 3 cloro, que está aquí, y benceno. Aquí tenemos a otro ejemplo. Este tiene al grupo nitro, y recuerden que el grupo nitro es prioritario, entonces lo consideramos primero para colocar el nombre. Entonces comenzamos a numerar en el grupo metil, 1, 2, 3, 4. Recuerden que el anillo de benceno con el grupo metil se llama tolueno, en nombre común. Entonces lo podemos considerar también para darle nombre. Tenemos 4, porque está en el carbono 4, nitro, que es nuestro sustituyente, que es grupo prioritario, tolueno. Bueno, ¿y qué pasa en los derivados polisustituidos? ¿Qué quiere decir? Que no solo tienen 1 o 2 sustituyentes, sino tienen más de 2. Entonces, el derivado del benceno decimos que tiene 3 o más ramificaciones. Y no hay prefijos, solo se colocan los números. Y tenemos 2 casos. El primero, cuando todos los sustituyentes son no prioritarios, es decir, que no forman la lista que les di en un inicio, por ejemplo, de compuestos. Entonces, tomamos en cuenta lo siguiente. Como inciso A, se enumeran los carbonos del anillo, dando el número 1 al sustituyente que vaya primero en orden alfabético, procurando que a los otros sustituyentes les toquen los números más pequeños posibles. Y el inciso B, se nombran las ramificaciones en orden alfabético usando prefijos numerales como di, tri y tetra. Cuando se repiten las ramificaciones, indicando con números su ubicación y poniendo al final la palabra benceno. Como ejemplos tenemos al 2 cloro, 1 metil, 4 nitrobenceno. ¿Por qué 2 cloro? Porque está en el carbono número 2. Si ustedes aquí lo ven, tenemos al metil en esta parte y tenemos al grupo nitro en el carbono número 4. Entonces tenemos que es 2 cloro, 1 metil, porque va en orden alfabético, 4 nitrobenceno. Entonces comenzamos a enumerar aquí en el grupo metil. Después tenemos otro ejemplo. Por ejemplo, es el 1-amino. Está el grupo amino. 2-bromo. Porque recuerden que estos son grupos prioritarios, entonces se mencionan primero. Por eso es que comenzamos a numerar de esta parte. Entonces, 1, 2, 3. Y lo mencionamos en el nombre del compuesto. Entonces es 1-amino, 2-bromo, 3 metoxibenceno. Este metoxi es el grupo metoxilo, que está aquí su fórmula general. Ahora tenemos el caso número 2, cuando al menos hay un sustituyente prioritario. Entonces, se le otorga el número 1 al de mayor prioridad, ¿quién es el que dará el nombre base al compuesto? Entonces, los demás sustituyentes se nombran como ramificaciones en orden alfabético, como lo hicimos en los nombres pasados. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí el 3,4-difluorofenol. ¿Por qué tenemos que estar aquí
el 3, 4 porque comenzamos a partir del OH. Entonces, este es el número 1, este es el 2 y este es el 3. Y este es el número 4. Entonces, es el 3, 4-di porque son 2 flúor, fenol. Porque a este derivado del benceno, solo con el grupo OH se le llama fenol. Después, tenemos al otro compuesto que tiene 3 grupos nitro y tiene ACH3. El derivado del benceno, es decir, nada más tenemos al anillo y con el grupo CH3 se llama tolueno, como lo hemos mencionado ya, pero tiene tres grupos nitro. Entonces lo empezamos a numerar. Este sería el carbono 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces tenemos que es 2, 4, 6, tri, porque son 3, nitro, tolueno. Aquí hay un detalle que si ustedes, por ejemplo, empiezan a numerar hacia la izquierda, se vayan aquí, si se quieren ir, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, entonces tendríamos al flúor en el 4 y en el 5, ¿no? Y entonces podría ser 4, 5 difluorofenol. ¿Por qué no se elige? Porque recuerden que tenemos que seleccionar los números más pequeños que tengan el nombre. Entonces, por eso nos elegimos irnos por este lado, porque en este caso tendría el número 3 y 4. Y si yo me voy de este lado, tendrían los números 4 y 5. Entonces, elegimos a los números más pequeños. Eso sería todo por el día de hoy. Como tal, no vamos a hacer ejercicios. Después ya vamos a solucionar los que vengan en su libro. Pero van a realizar, por favor, la actividad que consiste en un mapa conceptual. Tiene que ser a mano y en hojas de formato. En letra legible, por favor, cuiden su ortografía. Del tema que vimos hoy, que es compuestos aromáticos. Sería todo entonces. Me mandan, por favor, su evidencia. Que tengan muy feliz martes.